Hola, bienvenidos a Un Café con la Biblia. Yo soy Antonio. Hola, soy Andrea. El día de hoy tenemos a un invitado especial en el podcast, al señor Ricky Marroquín. Ricky tiene muchísima experiencia en el área de relaciones interpersonales y ha dedicado gran parte de su esfuerzo en programas para la restauración y sanidad en estas relaciones. Y como base de su enseñanza y programas y cursos que él imparte, pues está la Biblia. Así que el día de hoy él nos viene a platicar un poco sobre la importancia de la Biblia en las relaciones interpersonales. Así que Ricky, bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Muy bendecido aquí y contento de estar con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Andrea? Pues emocionado de grabar mi primer podcast. Nunca he grabado uno, así es que aquí vamos a aprender todos de todo. Pero mucho gusto a todos los que nos están escuchando también, aunque no los vea. Sé que están ahí y que van a escuchar esto en algún momento, así es que espero que podamos hablar algo que les traiga bendición a sus vidas. Gracias, Ricky. Gracias, Bienvenido. Ujú. gracias Ricky y gracias por estar aquí y pasar un tiempo aquí con nosotros. Así que entrando en materia, quisiéramos conocer un poco de usted, Ricky, si nos pudiera compartir un poco sobre su historia con la Biblia, cuándo y cómo se topó con ella y qué ha pensado de la Biblia a lo largo de leerla por años, y también un breve resumen sobre el proyecto o los cursos que usted imparte sobre relaciones interpersonales. Ok, pues podríamos hacer un programa solo de eso, pero Ujú. vamos a resumirlo lo mejor posible. Bueno, yo actualmente soy médico, tengo 57 años, 30 ¿no? Ya tengo 40 años de estar con mi esposa, 5 años de novios y 35 de casados. Mi historia con la Biblia empezó cuando tenía la edad de 15 años, que fue cuando me presentaron al Señor Jesucristo. Yo tenía una religión, pues como muchos tenemos religiones, pero no tenía una relación con Él. A los 15 años me presentaron al Señor, yo entendí que necesitaba un Salvador y lo invité a mi vida a que entrara y fuera mi Salvador y fuera mi Señor. Ahí empezó mi historia con la Biblia porque me enseñaron desde el principio que para conocer a ese Dios con el que acababa de empezar una relación tenía que leer la Biblia porque esa era la revelación de Él hacia nosotros y empecé a leerla. La verdad que yo siempre he sido un ávido lector, siempre, toda mi vida, desde chiquito, desde que empecé a tener mis primeros libros, me acuerdo que los abría y los olía porque me encantaba el olor de los libros nuevos en el colegio y leía bastante. Así es que empecé a leer la Biblia, empecé a leerla bastante, no la entendía mucho. Eh, Curiosamente, a mí lo que me llamó la atención leer fue el Apocalipsis y toda la profecía y empecé con eso, ¿verdad? Eh, Dios Fue un tuvo olor, misericordia. fue un olor diferente lo que, lo que percibió Así, al abrir la Biblia, ¿verdad? la verdad que sí, pero mira, rápido yo siempre he sido bien autodidacta también, muy, muy autodidacta en el sentido de que yo cuando me interesa algo busco información de eso y me informo lo mejor que puedo. Entonces, la verdad que mi primer contacto de información fue toda la profecía, los libros proféticos, Apocalipsis. Poco a poco entendí, ¿verdad? Porque el pastor que me empezó a formar me empezó a contar que mejor leyera otras cosas más prácticas para mi vida y luego empecé a leerla. Así es como le tuve un cariño, un amor especial a ese libro que me ha ayudado tanto y me he formado un hábito de lectura diaria, ¿verdad? Que creo que, no recuerdo que haya pasado más de una semana tal vez sin leer la Biblia, porque para mí es esencial y ya es un hábito el levantarme en la mañana y leer la Biblia, ¿verdad? Aunque sea 5 minutos, no importa, pero lo hago. De ahí Ujú. pues la Biblia me ayudó a salir de muchos problemas, me formó, me ayudó a salir de una adicción sexual, eh, y me ha ayudado en todo mi matrimonio. A lo largo de los años, a mí Dios me llamó a servirle cuando tenía 17 años, cabalmente. Me invitaron a dirigir alabanza en la iglesia donde estaba yendo y ahí sentí yo
sentí algo especial, sentí algo rico, sentí gusto, me sentí contento de poderlo servir y desde ahí, pues nunca he dejado de servir a Dios. En ese servicio al Señor, pues he tenido la oportunidad de pastorear matrimonios, predicar y ahora hace 10 años empezar un trabajo con adultos solteros. Trabajé como 15 años con matrimonios y luego me di cuenta que los matrimonios traían demasiados problemas ya al matrimonio y teníamos que estar haciendo tratamientos de matrimonios en crisis. Un día se me vino a la mente la manera como me formaron como médico y la formación médica siempre es prevención, ¿verdad? Es siempre mejor prevenir que tratar. Entonces dije, bueno, vamos a trabajar ahora con los solteros para prevenir esos problemas y no tener que tratarlos después. Y así es como estamos trabajando con adultos solteros. Y este año que vamos a iniciar un programa para más adultos, porque los adultos con los que he estado trabajando 25 a 35 años, este año abrimos un grupo ya para divorciados y solteros también de 35 a 55 años, otro segmento, otro grupo. Más o menos esa es mi historia, Antonio y Andrea. Ujú. Así es que eh, Buenísimo. les podría contar mucho más, pero estoy tratando de resumir para que nos alcance el tiempo aquí. Ok, Ricky. Sí, de modo para poder entrar allá a discusiones y unas preguntas que hemos preparado para usted. De modo introducción, las relaciones interpersonales pues tienen una gran importancia en la Biblia. Hay muchísimos lineamientos desde el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, cómo se debía tratar al prójimo y cómo debía vivir el pueblo de Israel. Jesús define como el mayor mandamiento el amar a Dios y al prójimo. En las epístolas del Nuevo Testamento también hay muchísimos otros lineamientos y Pablo hasta menciona en Gálatas que quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, es importantísimo, es un gran tema para Dios, para la Biblia. Y con lo que usted nos cuenta, que hace en su ministerio, que trata de sanidad y restauraciones relacionales, pues lo que va implícito ahí es que las relaciones tienen problemas, ¿verdad? Y así que usted nos viene a contar un poco de por qué, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Y entonces ya podemos entrar en materia quizás con la primera pregunta, que sería, ¿qué o cómo definimos una buena o una mala relación, Ricky? ¿Crees que te hable primero de como una introducción, verdad? Antes de responderte la pregunta, ¿qué es una buena relación? Te diría yo que la Biblia no es un libro que hable de relaciones, la Biblia es relaciones, ¿verdad? La Biblia fue escrita, Dios la inspiró y todos los que la escribieron con relaciones en mente. Para principiar, la historia de la humanidad es una historia de relación, ¿verdad? Es la relación del hombre con Dios. Creo que Ujú, ese es el corazón de Dios. Dios creó a una humanidad para tener relación con ella, creó a un hombre con una mujer para tener relación con ellos. Y pues Dios es un Dios relacional. Entonces, la Biblia es el manual de las relaciones. Tiene ujú, historias de todo, pero en el fondo de todo, la Biblia es relación. La Biblia es relaciones. Y ujú, entonces a mí me ha inspirado muchísimo haber entendido eso porque eh, como cristiano, yo tal vez me pasé algunos años creyendo que a mí Dios me había salvado para llevarme al cielo y entonces estuve viviendo mi vida aquí abajo como que no me importaba más que ir al cielo. En eso me casé y me di cuenta que Dios me había dado la Biblia para poder vivir bien aquí, para poder amar bien aquí a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Entonces esas son relaciones. Respondiéndote una de la primera pregunta de qué es una buena relación, estuve meditando mucho esta pregunta, fíjense, porque todos los que nos están escuchando hoy pudieran tener su definición de lo que es una buena relación. Yo te voy a dar mi definición, te voy a dar lo que yo vivo, entre lo que he leído, entre lo que he enseñado y lo que vivo. Para mí una buena relación es aquella que me da paz, una relación en la que siento gozo,
una relación en la que sé que estoy amando bien, no perfecto, pero bien, lo mejor que puedo, y estoy siendo amado. Una buena relación es una relación en donde sé que estoy viviendo mi propósito de vida. Sé que ahí es, sé que eso es lo que debo estar viviendo. Y en el fondo, Andrea y, y Antonio, puse aquí una frase en mis notas. Yo creo que todos podemos definir, podemos tener una definición de lo que es una buena relación, pero la verdad es que cada uno de nosotros lo va a saber en su corazón cuando está viviendo una buena relación y cuando no. Nuestro corazón sencillamente tiene esa intuición que Dios nos dejó, ¿verdad? Para decir, esto es o esto no es. Lo importante, y tal vez que vamos a hablar un poquito más adelante de todo esto, o solo como introducción, es que una buena relación se genera en el corazón, ¿verdad? Y si el corazón, que es el motor, el generador de una relación, está sano, está en paz, es libre, pues lo automático, normal y natural es que va a generar buenas relaciones. Así que creo que esa es una buena respuesta que te puedo dar. Súper, excelente. Gracias, Ricky. André, ¿tienes otra pregunta? Sí, digamos, ahorita que partimos de esta definición que nos da Ricky, em, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuáles son las relaciones interpersonales más importantes o en cuáles deberíamos enfocarnos y trabajarlas? Que en su experiencia usted ha podido identificar. Ujú. Sí, yo creo realmente, jóvenes, que las relaciones todas son importantes, ¿verdad? Pero hay algunas que son raíz, por decir así, que son la raíz que generan un frondoso árbol y fructífero de relaciones alrededor y a lo largo de nuestra vida. Yo te diría que la relación conmigo mismo, la relación con Dios, y fue intencional ponerlo en este orden, ¿no? Ya yo se los voy a explicar después. Y las relaciones con mis seres más cercanos. Para mí, yo le llamo, no me recuerdo si lo leí o yo le puse ese nombre, es que no me lo quiero adueñar, pero las relaciones primarias. Relaciones primarias es con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, ¿verdad? Y luego con mi esposo o esposa, podría ser. Para mí esas son las relaciones interpersonales más importantes. Si nosotros no tenemos esas relaciones en paz, entonces todas las demás relaciones que se pueden ser con amigos, con primos, con jefe, jefa o subalternos, lo que sea, pastor, con quien sea que te querramos tener, no van a encajar, pero central en esta tierra, por lo menos sobre esta tierra, es la relación con mi papá y la relación con mi mamá. Por alguna manera Dios dejó un mandamiento en su palabra que dice, honrarás padre y madre para que te vaya bien en esta tierra, para que tengas salud, para que tengas larga vida, fíjese. Y entonces mencionó como uno de los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, ahí, ahí empieza todo. Y todos los problemas que nosotros tengamos en el futuro y podamos tener con los demás personas, hasta con nuestro esposo o esposa, tienen mucho que ver en esa raíz de papá y mamá. No sé si les respondí bien o tienen alguna duda, ¿verdad? Porque podemos ampliar. ¿Sí? Si les sale. Sí, mencionó que fue intencional en Ah, sí. decir primero relación con usted mismo y después con Dios. ¿Hay alguna razón por ese Sí, orden, fíjate que yo he encontrado que mm, muchas personas, aún nosotros mismos, o yo mismo, ¿verdad? No pude tener una relación buena con Dios. Estaba hablando ahora ya de una relación fuera de aquí, ¿verdad? Sino que una relación vertical hacia arriba. eh, Cuando yo no tengo una buena relación conmigo mismo. Es decir, a veces nosotros tenemos que entender ciertos principios para poder tener una buena relación con Dios. Fíjense, cuando digo tener una buena relación con Dios, no es conocerlo como mi Salvador, porque eso es fundamental, ¿verdad? Eso es primario, eso también Dios me ayuda
a tener todas las demás relaciones bien, pero yo puedo tener a Dios como mi Salvador, como sucede en muchas personas, dentro del corazón de muchas personas que van a la iglesia inclusive, es que sí han recibido a Dios, a Jesús como su Salvador. Es decir, tienen una relación con Dios, pero no tienen una buena relación. ¿Por qué? Mm. Porque con ellos mismos no tienen una buena relación. Entonces, para tener yo una buena relación conmigo mismo, debo, por ejemplo, perdonarme. Debo entender mi identidad. Debo entender mi propósito de vida. Entonces, tener una relación con Dios es como algo simbiótico, que Dios me alimenta a mí en su relación conmigo y yo lo alimento a Él en mi relación con Él conforme voy aprendiendo lo que es mi identidad, si yo ya me perdoné. O sea, alguien que no se ha perdonado, alguien que no se logra perdonar, no logra tener una buena relación con Dios. Alguien, por ejemplo, que tuvo una mala relación con su papá, y eso es muy frecuente, ¿verdad? Alguien que tuvo un papá ausente, no conoció a su papá fue un abusador, su papá no estuvo ahí. Entonces les cuesta muchísimo tener una relación con Dios. Hasta que no reconcilian eso y no sanan eso, no van a lograr tener una buena relación con Dios. Entonces, por eso lo dije, para mí fue pero fundamental, perdonarme a mí mismo, entender mi identidad. Esas dos cosas fueron las más importantes en mi vida para poder tener una buena relación con Dios. Porque sí tuve conocimiento de Dios y lo tuve a Él como Salvador, pero por muchos años esa relación no era buena, porque yo seguía pecando. ¿Verdad? Yo ya lo conocía a Él, pero seguía pecando. Entonces creo que parte de lo que yo enseño en los cursos que doy es a que tengan una buena relación consigo mismas, sabiendo cuál es su identidad, habiéndose perdonado y sabiendo cuál es su propósito, ¿verdad? Ahí se conecta una relación con Dios que tiene un nivel profundo. Y yo creo que mucho de eso que acaba de mencionar responde, ¿verdad, Tony? Muchas de las preguntas que traíamos más adelante, sobre todo la siguiente, que es ¿por qué hay tanto problema en las relaciones más cercanas? Y pues la más cercana es Dios, pero también con ese núcleo que usted menciona, ¿verdad? Y si tenemos a veces esas bases que no están bien fundamentadas en la Biblia, sino que en otro tipo de principios tal vez, ahí es donde empieza como a desviarse esas relaciones con nuestras personas más cercanas, ¿no? Exactamente. O sea, ¿crees que hablemos de por qué hay problema en las relaciones? Sí, esta es la siguiente pregunta. ¿Por Va. qué vemos con frecuencia problemas en las relaciones más cercanas? Mira, realmente, Andrea, vemos problemas en todas las relaciones. ¿Sí? Lo que pasa es que las relaciones más cercanas, como tenemos más contacto, son con las que más problemas vamos a tener eventualmente. Yo Ujú. siempre digo yo que el matrimonio es la unión de dos manojos de problema para hacer un gran racimo de problemas, ¿verdad? Porque ambos traemos problemas, traemos nuestros asuntos y esa convivencia diaria va a generar siempre fricción y problema. Pero la vida así es. El éxito realmente está en que nosotros aprendamos a solucionar esos problemas. Mira, nosotros, ahorita recuerdo que Antonio mencionó en el inicio, ¿verdad? Todas las menciones en la Biblia acerca de las relaciones, pero mencionó un versículo que dice que es el primer mandamiento, ¿verdad? Y el más grande de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. De ahí viene también mi enunciado o mi teoría, Antonio, que te acabo de explicar de tener una relación conmigo mismo, ¿verdad? Porque si yo no me amo a mí mismo, porque dice, si nosotros desglosamos y le metemos un poco de cabeza a ese mandamiento, dice, no vas a poder ni amar al Señor ni a tu prójimo si no te amas a ti mismo. O, dicho de otra manera, si no vives una relación contigo mismo sana, no vas a poder tener una relación con Dios ni con el prójimo sana, porque el cómo es el que dice todo, ¿verdad? De esa frase, como a ti mismo.
como a ti mismo. Entonces, nosotros tenemos problemas en las relaciones más cercanas porque tenemos más contacto, más comunicación y por lo tanto más fricción con ellas. Pero tenemos, siempre he enseñado y creo firmemente que los problemas en las relaciones cercanas también se dan porque nos hace falta identidad. Identidad, ¿verdad? O sea, la identidad es quién soy verdaderamente, ¿verdad? Una vez una persona me dijo, después de muchas relaciones fallidas, una mujer, ¿verdad? Yo, la verdad que platico mucho más con mujeres que hombres porque las mujeres se abren más conmigo que los hombres. Entonces, tengo muchísimo material que he sacado de lecciones de vidas de mujeres. Una mujer me dijo, mire, yo ya después de tantos fracasos emocionales, relacionales, he llegado a la conclusión de que yo soy una persona muy buena para amar a otros, pero no sé cómo amarme a mí misma. Importantísimo eso, fíjense, fue profundísimo eso que me dijo. Se me quedó grabado porque realmente yo creo que la mayoría de personas son muy buenas para amar a otros, pero no saben amarse a sí mismas y ahí genera problema, porque en el momento en que no se saben amar a sí mismas, entonces no saben cuál es el respeto que merecen, cuáles son los límites que las personas a su alrededor deben de tener para poder amarla bien. Y eso es identidad. Eso es parte de la identidad. Ujú. Así es que por ahí vamos más o menos de por qué es que se generan problemas en las relaciones cercanas. Buenísimo. Ok, mencionó entonces que usted que es importante para mejorar la relación conmigo mismo y con los demás, conocer mi identidad. Eh, ¿A dónde voy para conocer mi identidad, Ricky? ¿A dónde tengo que ir? Bueno, aquí podríamos entrar en la aplicación, ¿verdad? La otra pregunta que teníamos por ahí de cómo aplicar la Biblia para poder Ujú, mejorar mis relaciones, porque, miren, la identidad es como es como la marca, ¿me entienden? Eh, si nosotros, por ejemplo, si yo ahorita que tengo aquí enfrente mi computadora, tengo mi teléfono enfrente, quiero averiguar para qué realmente se fabricó la computadora que tengo, el teléfono que tengo, y porque quiero saber cómo funciona bien, porque quiero entender todo lo que trae, porque quiero sacarle el máximo de provecho, porque quiero disfrutar los dos aparatos, pues los dos son marca Apple. Entonces, yo voy a Apple, ¿verdad? Y ahí le pregunto, Apple, eh, ¿para qué hicieron esta computadora? ¿Para qué hicieron este teléfono? ¿Para qué sirve el teléfono? ¿Qué es todo lo que hace el teléfono? ¿Cómo lo debo de usar para que el teléfono cumpla su propósito? Todo eso me da la identidad de quién es esta computadora, qué es lo que hace. Entonces, ¿a dónde voy? Al manual, el manual del fabricante, el que nos fabricó, el que diseñó las relaciones, el ujú. que estableció cómo es el matrimonio, qué es el matrimonio, para qué es el matrimonio, cómo se funciona dentro del matrimonio. Y la Biblia está completamente escrita con consejos, con instrucciones detalladas y exactas de cómo nosotros debemos de llevar nuestras relaciones. Esa es la importancia de poder aplicar la Biblia porque si yo no aplico la Biblia, entonces es como decir, mire, yo, hablando médicamente ahora, ¿verdad? Fíjese que yo necesito componer mi hígado porque creo que me está fallando, ¿verdad? Estoy un poco amarito. Entonces, eso ya me han dicho que parece ser que es el hígado, ¿verdad? Entonces, pues, ¿sabe qué? Voy a, voy a ir al internet a preguntar, ¿verdad? Y lo que se me aparezca ahí. Y el internet le puede decir 20,000 cosas, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es ir con el médico especialista en esa parte del cuerpo, y ese médico va a tener la información que él ha adquirido. Lo mismo es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios, con la Biblia en nuestras relaciones. Mire, Ujú. la Biblia es, ¿cómo la podría aplicar? Para explicárselos prácticamente, ¿verdad? Para poder aplicar la Biblia, primero tengo que
creerla. O sea, tengo que ir a esa impresión que tengo en las manos o si es en un aparato, a ese libro creyendo que es la palabra de Dios. Porque yo me puedo acercar a cualquier medio de información con, eh, con fe, es decir, creyendo en ese medio, me puedo acercar con duda o me puedo acercar no creyendo, ¿verdad? Los resultados van a ser muy diferentes. Mira, si yo me acerco a la Biblia y no la creo, entonces todo lo demás que haga no va a funcionar. O sea, yo me la puedo aprender de memoria, pero no, si no la creo realmente, o sea, cuando yo digo no la creo, quiero decir, no creo que sea la palabra de Dios, la inspiración de Dios, las instrucciones de Dios, ¿verdad? Ujú. Y que solo ahí las encuentro, ¿ok? Entonces yo primero la creo, así me acerco a la Biblia, luego la leo, ¿verdad? Es diferente leerla que estudiarla. Entonces luego la estudio. Estudiar es sentarse a analizar un poco, a pensar por qué, cuándo, dónde, cómo aplico el estudio. Luego la memorizo un poco, un versículo, dos versículos, y lo final, que es lo que amarra el regalo, es aplicarla. Ujú. Porque si paso todos los pasos anteriores, pero al final no aplico, entonces se queda en conocimiento y el conocimiento puro lo único que hace es hacer crecer nuestra cabeza, nuestro cerebro y eso nos daña más de lo que nos beneficia. Ujú. Así es. No, que eso que menciona es justo como que lo que nosotros tratamos de hacer a través de este podcast, ¿verdad? Es tomar esas herramientas que hemos ido aprendiendo para que ese reto de leer la Biblia y sobre todo cuando encontramos pasajes que son un poco complicados y un poco más, requieren más análisis, ¿verdad? Y más estudio, como usted dice, poder tener esas herramientas y avanzar y de verdad aprenderlo, porque todo eso luego queda, si se lee como usted dice y se aborda con fe, es algo que queda en el corazón, ¿verdad? Y después podemos aplicar. Dale, Tony. Exactamente. A mí lo que me queda muy importante y me queda muy claro, usted mencionó la Biblia como un manual y al principio del episodio mencionó que en la Biblia no hay relaciones, son relaciones. Y también hablamos de que cada quien puede quizás tener una definición de lo que es una buena relación, pero estamos aterrizando en que es en la Biblia en donde podemos encontrar qué es una buena relación. Ahí quien hizo las relaciones dio sus especificaciones y entonces creo que es importantísimo pues conocer todos esos principios y valores que hay en este libro maravilloso para que eso se refleje también en nuestras relaciones primarias y secundarias y más extensas, ¿verdad? Exactamente, también Ujú. eso lo creo, así es. Y la Biblia, mira, está en cada libro, puedes encontrar instrucciones. En todos los libros de la Biblia hay instrucciones, 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 detalles de qué es una buena relación, de cómo se debe llevar. Pero mencionaban al principio que al final de cuentas ponerle a alguien que tiene a Dios en su corazón, alguien que ha leído la Biblia, alguien que conoce qué es lo que dice la Biblia. El último, eh, tal vez lo que más define adentro que es una buena relación es lo que su corazón y el Espíritu Santo adentro le digan, esto es, esto Ujú. es, ¿verdad? Así como la Biblia misma dijo, ¿verdad? Jesucristo les dijo a sus apóstoles, miren, les voy a enviar a alguien, Él les va a dar testimonio, ¿verdad? Él les va a dar testimonio. Y nos da testimonio del camino, nos da testimonio de la doctrina, pero sobre todo nos da testimonio de que estamos viviendo el propósito de Dios en nuestras relaciones. O sea, es decir, nos dice adentro, nos dice, sí, sí, esto es, así es, ¿verdad? Así es. Ujú. Siempre hay esa vocecita adentro. Nosotros debemos de hacerle mucho caso, ¿verdad? Cuando hay intranquilidad, yo lo publico mucho en mis redes sociales. Si hay intranquilidad en una relación, algo no está bien. O sea, no me siento bien, no lo siento bien. Aquí algo está Ujú. mal, ¿verdad? Y es esa vocecita que tenemos adentro. Ujú. Y no hay relación perfecta, y usted mismo dijo que con las relaciones más cercanas es donde tienden a haber más roces,
y van a haber conflictos. Entonces, una buena relación de pronto no es ausencia de conflictos y van a haber conflictos, pero la Biblia misma, por ejemplo, enseña que tenemos que perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7 a nuestro prójimo. Y entonces yo creo que si estamos bien cimentados y bien sembrados en estos principios, pues las relaciones van a ir floreciendo y apegándose más al criterio absoluto de qué es una buena relación que se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Así es, exactamente. Excelente. Creo que no tenemos más preguntas y creo que llegamos a los 30 minutos. Ricky, antes de concluir, ¿podría usted dar información a la gente que nos escucha sobre sus cursos? ¿Dónde pueden encontrar información? ¿Dónde pueden inscribirse? Claro. Tal vez antes de despedirme les quiero dejar un consejo de resumen, ¿verdad? O tal vez el consejo más importante que les puedo dejar sobre sus relaciones, y es que de lo último que hablamos, ¿verdad? Acerca de cómo aplicar la Biblia en nuestras relaciones para mejorarlas, es leer la palabra, ¿verdad? Meterse en la Mm, palabra de Dios, es creerla, leerla, estudiarla, memorizarla, pero aplicarla, ¿verdad? Y les quiero dejar esto. Aquí es donde la gente se queda corta, ¿verdad? Porque les aseguro que la mayoría de la gente que va a las iglesias, les aseguro que la mayoría de la gente que va a las iglesias, se lo repito y quiero hacer énfasis en esto, en la aplicación es en donde se quedan cortos. ¿Sabe por qué? Porque para aplicar todo lo que ya creyó, leyó, estudió y memorizó, se necesita humildad, se necesita vulnerabilidad. Es decir, se necesita humillarse, ¿verdad? mm, Entonces, recuerden siempre, todo el conocimiento no sirve de nada si usted no ama, no sirve de nada si no es humilde. Si su ujú, conocimiento le sirve para señalar, para juzgar, para criticar a otros, no sirve su conocimiento. ¿No? ujú, Su conocimiento sirve si lo está aplicando para amar, para hacer mejor sus relaciones. ujú. Entonces, pues pueden encontrarnos en mentemorfosis.org, ese es el sitio, o en cualquiera de las redes sociales como Mentemorfosis. Todas las redes sociales nos busca como Mentemorfosis, o si no, en mis redes sociales personales, que son Ricky Marro Lec, LS, que quiere decir libre en Cristo, ¿verdad? Ricky, MARRO y LS, Ricky Marro Lec. Ahí nos encuentra y hay más de 4,000 pensamientos ahí publicados ya, que a lo largo de los años he ido publicando todo solo sobre relaciones y Dios, ¿verdad? Relaciones y Dios, porque van de la mano, no se pueden separar. Así que muchísimas gracias a Antonio, a Andrea, gracias por tenerme aquí, un gusto, y pues hasta la próxima. Gracias, Muchas gracias, Ricky. Ricky. Y esperamos tenerlo aquí en alguna ocasión en el futuro. Y bendiciones. Gracias, Ricky. Gracias. Bueno, este fue un pequeño extracto de nuestra entrevista con el pastor Ricky Marroquín. Como escuchamos, él tiene mucha experiencia en el tema de las relaciones y es un ministerio al que él ha dedicado muchos años. Y nosotros en el podcast creemos que es un tema interesante y lo estamos incluyendo porque, como hemos mencionado antes, este podcast, el objetivo es o gira alrededor del estudio de la Biblia, ¿verdad? Y él hace mucho énfasis en que la Biblia es un manual también para las relaciones. Entonces eso hace a que sea aún más importante poder leerla, pero no solo de forma como habitual o porque ya es una costumbre, sino que realmente entender, ¿verdad? O tratar de entender lo mejor que se pueda. Primero para no perdernos esa riqueza y eso que nos enseña y aplicarlo. Y otra también es para no interpretarla de forma incorrecta, ¿verdad? Sí, y después de años de tener este ministerio, creo que está bien seguro, y a la conclusión que ha llegado es que la Biblia es el manual para tener las buenas relaciones, ¿verdad? Y si no la leemos, no sabemos de esos parámetros. Yo quisiera agregar algo que va en relación a lo que hemos estado viendo en otras series.
Y es en Génesis 2 cuando, después de la creación, Dios instituye el matrimonio y les dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y serán uno. ¿Ok? Entonces, hombre y mujer son distintos, pero aquí viene y les dice serán uno. ¿A qué te suena esto? ¿Te suena familiar algo que hemos estado hablando? Sí, Distintos, pero uno. a la deidad, ajá, como a la esencia de lo que es Dios. Exacto. Hemos hablado del ángel, hemos hablado de la palabra, cómo son distintos, pero a la vez son uno. Y esa es la deidad. Y el Señor, recuérdate, creó a la humanidad como su imagen. Entonces, como imagen, hombre y mujer deben reflejar la unidad de la deidad. ¿Okay? Y por eso deben ser uno. Juan 17:21, versículo que hemos utilizado en la serie pasada, cabal dice, cuando Jesús ora, Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Entonces la intención de Dios es que en las relaciones se refleje la unidad tan íntima que hay en la deidad. Pero la Biblia misma claramente te enseña que con la entrada del pecado, debido a la ruptura de la relación del hombre con Dios, se rompen las relaciones horizontales con el prójimo. Y eso lo ves en Génesis 3. Justo después de la caída, el hombre culpa a la mujer por lo que hizo, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí se convierte en quién domina a quién. Luego Caín comete el homicidio y etc. Entonces, las relaciones dejan de mostrar esa unidad que Dios tuvo la intención que reflejaran a causa de la ruptura de la relación con Dios. Bueno, sí, y primero es como que ese rol que él nos dio, que tú decís, solo lo podemos ejecutar de forma correcta cuando estamos primero en esa unión con Él. Y eso nos lleva a no, más bien a tener un buen trato, un trato adecuado con los que nos rodean, o sea, con el prójimo y todo. Es muy difícil que, o sea, nuestra naturaleza humana, como decís tú, no somos perfectos y nadie puede tener excelentes relaciones interpersonales con todos los que nos rodean, ¿verdad? Eso es el ideal, pero realmente es muy difícil hacerlo si no tenemos esa guía, ¿verdad? Que era como que ese diseño original de ser unos con Dios para no tratarnos de esa forma, como los ejemplos que mencionas, ¿verdad? Y en la Biblia vemos toda esa línea y esos ejemplos de gente que trata de definir el bien por sus propias manos a costa de lo que pueda significar para los demás. O sea, si esto para mí es bueno, no me importa si para ti no lo es o si a ti no te conviene, pero yo estoy viendo que para mí es bueno. Entonces tomo decisiones con base en eso y realmente no era ese el diseño, ¿verdad? Exacto. Y vemos pues desde una serie anterior, que era la serie del reino, que en Génesis eso a Dios realmente le duele y su plan hacia adelante es escoger a una familia y empezar ahí otra vez, como a sembrar eso que él quiso desde el inicio con Abraham y como que restaurar esa identidad, ¿verdad? En el ser humano. Y sí, y la Biblia enseña claramente que gracias a la reconciliación con Dios tenemos reconciliación con las otras relaciones. Te lo enseña Romanos, el capítulo 5, te dice reconciliados con Dios mediante la cruz, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Ya no estamos en una relación quebrada, sino ya hay una relación. Y otro pasaje, por ejemplo, 2 Corintios 15, versículos 18 y 19, te dice que en Cristo Dios estaba reconciliándonos con Él. ¿Ok? Entonces, primer punto es que Dios nos reconcilia con Él. Y después, las relaciones. Colosenses 1 y 20 no solo te dice que nos reconcilió con Él, sino que en Cristo se reconcilia todas las cosas en la creación, en el cielo y en la tierra. O sea, el tejido mismo de la creación que fue distorsionado por el pecado, todo es reconciliado en un evento. Y es el evento que Pablo en Colosenses 1 nos dice que es la cruz, ¿verdad? Y entonces
es imposible lograr tener buenas relaciones si no estás reconciliado con la primera relación, ¿verdad? Que es con Dios. Y la relación con Dios en sí es algo que también se tiene que cultivar, ¿verdad, Tony? Porque Sí. muchas veces es como, bueno, no sé, nos han enseñado mal de voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro. Y no necesariamente eso es indicador de una buena relación. A veces sí, pero otras veces no. Entonces, como toda relación, se basa en la confianza. Y uno construye confianza llegando a conocer el carácter de la otra parte. Entonces, yo tengo que cultivar esa confianza. Tal vez no, es un poco chocante escucharlo así, pero yo tengo que cultivar esa confianza en Dios, a pesar de que yo he escuchado mucho y todo, tengo que llegar a conocerlo realmente y conocerlo en toda su carácter y todo lo que nos describe la Biblia. O sea, para eso nos dejó eso, creo yo. Porque ahí es donde lo conocemos y lo vemos en todas las diferentes facetas de creador, de padre, de compañero, de amigo, la persona que fue Jesús, cómo se condujo él con los demás. O sea, llegando a entender todas esas historias y esos ejemplos que tenemos en la Biblia, es como llegamos a conocer su carácter, ¿verdad? Entonces, cuando algo en nuestra vida sucede y sabemos en nuestra mente o en nuestro corazón y decimos, yo creo que esto fue Dios. O sea, cuando llegamos a identificar esas cosas, porque ya conocemos su carácter y sabemos qué motiva su corazón, por ejemplo. O sea, sabemos que todo lo que creó fue bueno, digamos. Eso es lo que aprendemos en Génesis. Y cuál es el objetivo de todas estas historias de la Biblia, hacia dónde vamos. Entonces, eso va construyendo como esa confianza, ¿verdad? En quién es Dios. No es solo así como de un día para otro. Gracias por escuchar Un Café con la Biblia. Para seguirnos, búscanos en Instagram como Un Café con la Biblia o visita nuestra página www.uncafeconlabiblia.com. Hasta la próxima.